Un saludo para todas y para todos. Hoy vamos a continuar con estos ejercicios de filosofía aplicada, yo lo llamaría así, donde básicamente lo que hago es tomar algunas categorías, algunas ideas de algunos filósofos y poner esas ideas en escena analizando la realidad colombiana o el contexto actual de la realidad global o situaciones humanas, etcétera. Entonces es filosofía aplicada realmente. La charla que vamos a tener hoy es sobre el papel de la juventud en Colombia y a partir del concepto de generación de Ortega y Gasset. Entonces, este artículo se titula Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, que es una frase del anarquista peruano Manuel González Prada. Entonces, las recientes masacres de jóvenes en el país permiten reflexionar sobre la famosa teoría de las generaciones que creó el filósofo español José Ortega y Gasset a comienzos del siglo pasado. En este artículo exploramos algunas de sus ideas en el complicado contexto ideológico y político colombiano. En su libro El tema de nuestro tiempo de 1923, Ortega señaló que la generación era el concepto más importante de la historia, de tal manera que si en el marxismo el proletariado era el sujeto histórico, en la filosofía vital de Ortega son las generaciones el motor del cambio social, el motor del cambio histórico. Jugaría la generación entonces el mismo papel que en Marx jugaría el proletariado, ¿no? En este texto expuso, en el tema de nuestro tiempo, la idea según la cual cada generación está atravesada por dos dimensiones, una de las cuales consiste en recibir lo vivido, ideas, valoraciones, instituciones, la otra en dejar fluir su propia espontaneidad. Es decir, cada generación es una lucha entre el pasado, con su peso muerto, pero condicionante, y el movimiento o devenir que se desliza sobre el presente hacia un porvenir distinto. Pues bien, este tema de la generación la retoma Ortega y Gasset en unas conferencias que dictó en 1936 tituladas después En torno a Galileo. Allí la generación se refiere a personas coetáneas que tienen más o menos una misma edad, pero ante todo que tienen un contacto vital. La edad es en realidad una franja de edad, no es algo aritmético, sino un determinado tono vital, un modo de vida, un estilo, una sensibilidad especial y determinada ante el mundo y sus problemas, o diríamos que la edad es una determinada sensibilidad frente a la realidad. Ahora, cada generación consta de 15 años. Por eso, en el hoy, en un determinado tiempo presente, coexisten articuladas varias generaciones. Estas generaciones están en conflicto, en polémica. Pero lo que es más problemático, esas generaciones se solapan o se empalman unas con otras. Las generaciones tienen entre sí pues un conflicto y una interpretación determinada de la vida, de las circunstancias. Y con todo, dentro de esas generaciones son minorías selectas, entre ellas las que crean nuevas ideas y jalonan a las mayorías mostrencas, no cualificadas, las jalonan hacia muchos mundos nuevos, hacia realidades nuevas, pues como dice Ortega, el hombre es un fabricante nato de universos. Aquí lo interesante es que la generación, como es el motor del cambio, entonces dentro de las generaciones donde aparece una minoría selecta, un grupo egregio que genera las ideas y estas ideas son las que entran en contacto con la mayoría, con las mayorías y jalan a esas mayorías hacia un nuevo mundo, hacia una nueva realidad, hacia el cambio. Esto tiene que ver con esa concepción aristocrática que tiene Ortega y entre esa dialéctica que él planteó en otros libros entre el individuo y la masa, donde son los individuos selectos, individuos cualificados, los que en últimas crean una especie de ámbito y jalonan a las masas, a las mayorías, hacia determinados rumbos históricos. Más allá de las críticas que ha suscitado este modelo, el de las generaciones y sobre todo en el pensamiento alemán, y sus dificultades, especialmente por su operatividad para la investigación histórica, de lo que dice Ortega me interesan resaltar dos cosas. La primera es la valoración que Ortega hace de los jóvenes en ese texto. Y la segunda, la lectura que realiza Ortega sobre las personas maduras, que son personas que, según su tipología, están entre los 30 y los 60 años. Veamos entonces los dos aspectos. Ortega piensa que la juventud tiene poca incidencia histórica, que esa etapa es propiamente la del egoísmo, pues el hombre joven vive para sí, no crea cosas, no se preocupa de lo colectivo. Ahora, y si lo hace más bien con miras a llamar la atención.
Su heroísmo no es auténtico, pues le falta aún la necesidad sustancial de entregarse a la obra, de dedicarse, de poner su vida en serio y hasta la raíz a algo trascendente de él, aunque sea solo a la humilde obra, dice, de sostener con la de uno la vida de una familia. Hasta ahí la cita de Ortega. En cuanto al segundo aspecto, el pensador español pensaba que toda realidad histórica realmente está influenciada o conformada por las personas entre 30 y 60 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los niños, que los jóvenes, como ya vimos, y después que las personas mayores de 60 años no tienen una mayor influencia en la historia, ¿no? O en un determinado momento histórico. Y que cada momento histórico debe determinarse más bien justamente por ese sentido existencial, por esa sensibilidad especial, por esa forma de vivir, por ese estilo de vida que tienen las personas entre 30 y 60 años. Ahora, esa generación que está entre los 30 y los 60 años, Ortega la divide a su vez, ¿no?, en dos, entre los que van entre los 30 y los 45 y entre los 45 y los 60. Y sobre eso dice Ortega lo siguiente en su libro En torno a Galileo. De 30 a 45 años corre la etapa en que normalmente un hombre encuentra todas sus nuevas ideas, por lo menos las matrices de su original ideología. Después de los 45 años viene solo el desarrollo pleno de las inspiraciones habidas entre los 30 y los 45. Lo propio acontece en política. De los 30 a los 45 el hombre combate en pro de ciertos ideales públicos, nuevas leyes, nuevas instituciones, y luchan contra los que están en el poder, que suelen ser individuos de 40 y 65 años. Esto quiere decir básicamente que entre los 30 y los 45 años es donde se produce la parte creativa del hombre, y lo mismo en política, donde el hombre le aporta y le apuesta a un cambio nuevo, ¿no?, a nuevas ideas, a nuevas instituciones, a nuevas formas de vivir en común. Y lo que sucede entre los 45 y los 60 ya son personas que viven en un mundo elaborado y que defienden un mundo que han construido, que se han construido con las ideas de la generación anterior. Entonces, esta lectura es a todas luces anacrónica y conservadora, ¿no? En el caso de los jóvenes, Ortega pasó por alto el movimiento de Córdoba en Argentina en 1918, y hay que tener presente que Ortega viajó a Argentina en esa época, inspirado por el libro Ariel de José Enrique Rodó. Ese libro hace parte e inspiró esas luchas, como dije, y hace parte todo este movimiento de la Revolución Estudiantil de Córdoba en 1918, de una lucha por la modernización y la democratización de la universidad, que no solamente es un hito en América Latina en la historia del siglo XX, sino que ha inspirado muchas revoluciones estudiantiles posteriormente. Entonces, también hay que tener en cuenta que Ortega leyó de reojo el movimiento estudiantil de la Federación Universitaria Española de su época, ¿no? Una federación donde pertenecieron muchos jóvenes, y entre ellos María Zambrano, que por la época era discípula de Ortega. Esa federación se oponía a la monarquía y le apostaba a la bienvenida a la república. ¿Sí? Estaba luchando a favor de la república, y hay que tener en cuenta que esa generación fue la que después, mucho tiempo después, fue acribillada básicamente por el mismo fascismo del general Francisco Franco, ¿no? Una dictadura que en España duró hasta 1975. Hay una carta muy interesante de María Zambrano a Ortega diciéndole: ¿usted por qué cayó en ese momento? Si era el maestro y era un filósofo que nosotros considerábamos debía participar más activamente en la vida pública, ¿no?, y en las luchas que se estaban dando, y Ortega nunca lo hizo. Tal vez esto se deba, como hemos visto, a su lectura conservadora, ¿no?, del papel de la juventud en el cambio social. Por otro lado, es claro que los adelantos técnicos, el avance de la medicina, ciertas políticas públicas y sociales han cambiado el rol pasivo que Ortega asignaba a los ancianos, a los mayores de 60 años, y no todos ellos pueden considerarse meros sobrevivientes en la historia. Hoy, con las políticas para el adulto mayor, que buscan una vejez activa, gran parte de esa población desempeña roles sociales muy importantes. Si bien hay una tendencia social a aislar cada vez más a los abuelos, a enviar los ancianatos a padecer lo que Norbert Elias llamaba la soledad de los moribundos, ¿no? En estos sitios, en esos ancianatos, estos ancianos ven hundir los últimos crepúsculos de la vida. Sin embargo, y pese a las aclaraciones hechas, la pregunta de Ortega por el papel de las generaciones en el cambio social, en el devenir histórico,
pues esa pregunta es vigente, ¿no? Es una pregunta que permanece. Mirada a la realidad colombiana, es claro con Ortega que parece haber una tensión de fondo, un conflicto que corresponde a la lucha y a las superposiciones de las generaciones y sus respectivas interpretaciones del mundo y de la vida. Es decir, trayendo este esquema a la interpretación de la realidad colombiana y haciendo las salvedades que hice en el sentido de que la posición de Ortega es conservadora, yo creo que se puede leer la realidad colombiana actual como una superposición de generaciones donde coexisten visiones del mundo distintas, sensibilidades históricas distintas, y este conflicto subyace entonces a la realidad colombiana. Yo diría que la generación mayor de 50 años que padeció el auge de las guerrillas, los convulsos y anómicos años 80, los mismos que vivieron las pescas milagrosas y las tomas guerrilleras de las FARC-EP, los desplazamientos, los secuestros, las extorsiones, esa generación está menos dispuesta a pasar la página del conflicto y lo que una paz negociada implica: indultos, amnistías, excarcelaciones, participación de los desmovilizados en política. En general fue la gente que votó por el no. Como es bien sabido, muchas de las víctimas de las guerrillas fueron los que votaron por Álvaro Uribe en el año 2002, ¿sí? Y también fueron las personas más proclives a legitimar ideológicamente al paramilitarismo, ¿no? Según lo muestra el amigo y politólogo Edwin Cruz en un estudio que recomiendo, que se llama Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia tras las huellas del proyecto hegemónico. En la actualidad, como mostró la revista Semana, con base en un estudio del Centro Nacional de Consultoría, en su artículo ¿Quiénes son los duquistas?, los mismos que apoyan a Duque son los mismos que apoyan al expresidente Álvaro Uribe. Entre ellos, el 66% de las personas sobrepasan los 56 años. Es decir, que están en la última franja de la madurez según la clasificación de Ortega, o para decirlo de otra manera, son ya cuasi ancianos. Están a punto de entrar a los 60, ¿no? Y si bien las personas hoy son más activas que lo que suponía Ortega, esa mayor actividad no implica per se un cambio ideológico, una mayor apertura a nuevas ideas o a una actitud más resiliente ante sus heridas o ante las heridas infringidas por el pasado. Es posible que, como sostenía Ortega, quienes se mantienen en esa franja de edad se instalen en un mundo construido y sean menos propensos, por ende, a los cambios. Como ha dicho Norberto Bobbio en su libro De Senectute, que recuerda el libro homónimo de Cicerón, que es sobre la ancianidad, ¿no? Dice Bobbio: en la vejez las ideas salen más lentamente de la cabeza, y las que salen siempre son las mismas. Resulta cada vez más difícil introducir hechos e ideas nuevas en las personas viejas, ¿no? Hasta ahí Bobbio, ¿no? Por eso esa generación defiende el mundo vigente y, a tener el futuro casi clausurado, se aferra al pasado, y lo hace porque es el único mundo que conocen, el cual una nueva generación más dinámica, una generación más enérgica, lucha por cambiar. Generación que irrumpe porque tiene otra sensibilidad histórica. Esa nueva generación en Colombia son los jóvenes. Digamos que los jóvenes se entiende aquí como un conjunto de personas que nacieron después de los años 90 y que por lo mismo no padecieron tanto el rigor de la violencia guerrillera y fueron más sensibles frente a la barbarie paramilitar, hechos que les aparecían, digamos, mucho más cercanos. Esta generación, de hecho, vio desvanecer, gracias al Acuerdo de Santa Fe de Ralito del 2003, el paramilitarismo, obviamente con la sospecha de que ese paramilitarismo después se reencauchó en las llamadas BACRIM, ¿no? Y esa generación también vivieron el complejo pero esperanzador proceso de negociación del Acuerdo de La Habana, ¿no?, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Con la correlativa disminución de la intensidad del conflicto en Colombia, ¿no?, entre los años 2012 y 2018. Sin duda, en esos años en que se adelantó el proceso, hubo una disminución de la intensidad, ¿no?, del conflicto en Colombia, y mucha gente vivió eso como un momento de paz muy importante en la historia del país. Por lo menos así lo percibió parte de la población. Ahora, este análisis que hago sin duda no deja contento a todo el mundo, ilustra la tensión que se vive en el país entre diversos sectores y diversas narrativas. Son los conflictos latentes que, según Ortega, subyacen a la coexistencia de las generaciones. Desde mi perspectiva, hay un pasado que se niega a morir, como si los muertos no dejaran vivir a los vivos,
y hay lo que Ortega llamaba una nueva sensibilidad histórica. Una nueva sensibilidad histórica que, a pesar de Ortega, se encuentra en los jóvenes. Esta nueva sensibilidad está más a la altura de los tiempos. Es la generación que mejor comprende el feminismo, las demandas de la comunidad LGTBI. Es la generación que entiende mejor los problemas de la violencia de género, más cercana a un ambientalismo radical. También es una generación sensible a la desigualdad social, crítica de los privilegios, de la corrupción, muchas veces descreída de la política o de ciertas formas institucionalizadas de política, y que apoya a los movimientos populares contra sistema. Yo diría que esa generación de los jóvenes se opone a la guerra, al militarismo, al abuso policial, y que es una generación que entiende mejor que la generación vetusta anterior el problema que representan las herencias coloniales, como el racismo y el clasismo. Yo diría que es la generación que ha venido observando también la paulatina erosión de la democracia y el aumento del fascismo en los distintos sistemas políticos del mundo, ¿no? y en el nuestro, y que por esa misma razón está menos dispuesta a renunciar a sus libertades. Es una generación, diría yo, mucho más consciente del valor que representa la libertad de ser, la libertad de expresarse, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Es una generación también menos corroída por el odio y el resentimiento. Eso es lo que no entiende la generación mayor, que apoya una política del pasado. Por último, la generación de los jóvenes es, y hay que decirlo, tal vez la generación que termine siendo víctima de la historia sacrificial. O sea, por eso no es tal vez extraño en un sistema protofascista como este que se ataque a la juventud. Bien, entonces en Colombia existen actualmente, para decirlo con Ortega y usar sus expresiones, épocas de senectud y épocas de juventud, digamos, en conflicto. De tal manera que será el antagonismo social y la disputa por el sentido político de lo público, en ciertos márgenes de canalización, recreación y renegociación de los acuerdos sociales, lo que nos permita, ¿no?, dejar atrás el mecanismo de la violencia y lo que la pensadora española María Zambrano llamaba la historia sacrificial. Y retomo el título de la charla. Entonces, en este sentido, pues, los viejos a la tumba, sobre todo si están viejos de espíritu, y los jóvenes a la obra, ¿no? Los jóvenes como obreros de un nuevo tiempo histórico por venir. Gracias por su atención.